El castillo de Arjonilla supone una de las fortalezas medievales mejor conservadas de la campiña occidental del Alto Guadalquivir, desde el punto de vista de sus estructuras defensivas. Declarado bien de interés cultural por la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, se localiza en una zona sucesivamente ocupada, por lo que el lugar se constituye en la zona urbanística de mayor significado histórico para la villa, convirtiéndose, junto con el Palacio del Marqués de la Merced, sede de hoy en día de las colecciones museísticas y de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, en uno de los principales enclaves turísticos y patrimoniales de nuestra localidad. Todo el recinto se ascribe a la Orden de Calatrava en el reinado de Juan II, hacia la primera mitad del siglo XV, cuando ésta asume el control de buena parte de la campiña occidental del Alto Guadalquivir y reciben el mandato del rey de demorar y reconstruir el castillo de Arjonilla, tomando como base la existencia de un recinto anterior, parece ser musulmán, construido en tapial y en sus inicios primigenios, y posterior reconstrucción de una torre cuadrangular y la aparición de otro espacio en su interior, la Torre del Homenaje. El escritor e historiador Juan Eslava Galán, sobre el castillo de Arjonilla, habla de un recinto amurallado con una torre de forma cuadrada o levemente regular, torres cilíndricas en las esquinas, torre de homenaje, ubicación en el oeste del Reino de Jaén a lo largo de las vías de comunicación fronteriza. Características compartidas con otros castillos de la campiña y próximos a Arjonilla: Bretaña, Fuerte del Rey, Marmolejo. Teniendo una ubicación dentro del propio casco urbano de la localidad, hoy en día conservamos del recinto todos los muros exteriores, a excepción del muro sur, colindante con el Palacio del Marqués de la Merced, sede hoy en día del Museo Municipal de Arjonilla. Una torre cuadrangular por donde se accede al patio de armas y en el mismo los lienzos y vestigios de muros de las distintas estancias y espacios que hubiera habido antaño en el interior del castillo: espacio de descanso para los caballeros calatravos, torre del homenaje, ermita de Santa Catalina y una necrópolis. Asimismo, también se mantiene en el muro norte una de las torres menores del castillo de forma redondeada. El uso actual del castillo, tras tener otros usos públicos como colegio, campo de fútbol, plaza de toros y un largo etcétera, es hoy en día un recurso turístico y cultural abierto al público para su visita y con servicio de guía, usado también para la realización de eventos culturales y el desarrollo de las jornadas medievales del Trovador Macías, el último fin de semana de septiembre, dentro del programa de dinamización turística de la Ruta de los Castillos y las Batallas, donde se incluye este castillo.
La primera construcción del recinto fue una primitiva torre cuadrangular que, reestructurada en las siguientes fases, configurará la torre que hoy en día podemos ver. Modelo de torre de la que existen numerosos prototipos dispersos en las tierras de la campiña occidental del Alto Guadalquivir. Sus características básicas y más peculiares es que se trata de una torre cuadrangular de unos 17 metros de altura y de 5,3 metros por 6,20 metros de base. Una torre de 3 plantas, almenado y saeteras superiores, alzados abovedados y el tramo de escalera interior del segundo piso, debiendo formar parte de la torre primigenia. Esta torre ha sido confundida durante mucho tiempo con la torre del homenaje, si bien se trata de una edificación que sirvió de torre de acceso o entrada una vez que el recinto fue amurallado. Es esta la torre donde, según la leyenda, Macías estuvo preso y finalmente muerto a manos del marido despechado de doña Elvira, Hernán Pérez de Vadillo, señor de Porcuna. La segunda estructura construida en el recinto presenta una planta cuadrangular con adosamientos y refuerzos posteriores en su lateral. Poco conocemos de su funcionalidad, ya que fue arrasada y desmantelada por las remodelaciones posteriores. Se trataría seguramente de la Torre del Homenaje del Castillo. Su nombre se debía a que en ella se practicaba la ceremonia del homenaje, en la cual el señor le entregaba al vasallo un feudo a cambio de auxilium et consilium. De este espacio medieval, hoy en día solo se conservan los cimientos, de unos 12 metros de cada lado, más adosamientos laterales de 2 metros, construidos en una plataforma maciza y rellena de piedras. Estos pudieron fijar el soporte del alzado de una torre o estructura defensiva. Con posterioridad se construye el recinto amurallado que mantenemos hoy en día, que le confiere la forma de castillo y que conocieron los historiadores de los siglos XVII y XVIII. Esta nueva estructura viene a suponer una ampliación de los sistemas defensivos, dotando a este espacio carácter defensivo que inició la torre primigenia. Con el cierre del recinto, el acceso se construyó abriendo una puerta en codo en la antigua torre, con un arco apuntalado de ladrillo. Dentro de esta tercera fase constructiva, podemos apreciar también la pérdida del carácter defensivo, y el lugar es usado a partir de este momento como necrópolis, aunque se mantenga inalterada la estructura constructiva del castillo de Arjonilla y la construcción de 2 edificios rectangulares dentro del recinto amurallado. Un cementerio situado junto a la ermita de Santa Catalina, una pequeña capilla en la que se hace mención en un documento del Sínodo de 1551. Una ermita que, según su leyenda, es donde fue enterrado Macías tras su muerte, con gran pompa fúnebre y en la que acudieron la alta nobleza de la zona. Las nuevas estructuras construidas revelan el abandono del recinto como sistema defensivo. La gran magnitud de sus estructuras construidas incide en que éste se convierta en un nuevo espacio público. Se disponen de una serie de habitaciones. De acuerdo con los vestigios encontrados en el suelo del patio de armas del castillo, seguramente también de esta época sería un espacio al aire libre, a modo de patio, como perfila su total empedrado por guijarros de río, patio a través del cual se accedería a las distintas estancias del castillo. Posiblemente estas fueron las modificaciones realizadas en el siglo XVI, cuando el castillo sirve de morada para los caballeros de la Orden de Calatrava, transeúntes y los visitadores generales en sus visitas al concejo de la villa. La demolición del muro sur permitirá el acceso directo a la casa solariega del Marqués de la Merced.
A partir del siglo XVIII, la familia Jiménez Pérez de Vargas utiliza el recinto del castillo como jardín de su casa palaciega, por lo que las ruinas de las épocas anteriores se verán surcadas ahora por largos canales de ladrillo con agua. En la Edad Moderna, el castillo albergó una cava o bodega de vino y también se ha visto entre sus ruinas una instalación industrial oleícola que hasta el momento se considera la más antigua de la villa. Nacido en la localidad de Padrón, Macías, desde muy joven, destacó por su talento poético, motivo por el que fue nombrado gentil hombre al servicio de don Enrique de Aragón, marqués de Villena y maestre de Calatrava. Allí, en el Palacio del Maestre, Macías conoce a doña Elvira. Desde el primer momento nació entre ambos una pasión inmensa y secreta. Sin embargo, quiso la desgracia que Macías tuviese que ausentarse para formar parte de las fuerzas que iban a luchar en Granada. Mientras tanto, el maestre dispuso que doña Elvira se casase con don Hernán Pérez de Vadillo, marqués de Porcuna. A su regreso, Macías se entera desesperado de la amarga noticia y convierte su desolación y penas en poesías que evidencian públicamente su atormentado amor hacia doña Elvira. Al enterarse el marido, don Hernán, de tal situación, pidió a don Enrique que el trovador cesase de cortejar a su esposa, pero Macías no obedece y siguió cortejando a su amada, por lo que el maestre ordenó encarcelarlo en la torre del castillo de Arjonilla. A pesar de estar prisionero, la pasión del trovador no se enfría, y en los atardeceres, desde su celda, acompañado de su laúd, se dedicaba a cantar sus amores hacia doña Elvira. La noticia llegó al marqués de Porcuna, que, lleno de celos y rabia, mató al trovador atravesándole el corazón con un venablo lanzado a través de la ventana de la celda. El cuerpo del desdichado Macías fue sepultado con gran pompa en la ermita de Santa Catalina de Arjonilla. En su sepulcro, por orden del que había sido su señor, el maestre de Calatrava, figuró la escueta inscripción: aquí yace Macías el enamorado. Un castillo medieval que se alza imponente entre la arquitectura singular de las casas de la localidad. Sobrevive al paso del tiempo, todo fluye, y sus muros divisan impávidos el devenir de los habitantes de la localidad. Una villa, un pueblo, la villa del trovador Macías, que hace honor a su castillo, a su patrimonio histórico y recuerda al castillo, su leyenda de amor imposible de Macías y doña Elvira, como ya lo hiciera Antonio Pérez de Jaén a través de sus versos, que se escuchan allá en la lejanía del alto de la torre del castillo. Aquí se quedó sin vida Macías el trovador. Vivió por un solo amor, murió de una sola herida, y no tuvo ni una flor sobre su tumba dormida.